Buenas tardes, bienvenidos a otra clase de astrofísica de agujeros negros. La última clase, quizás ustedes recuerdan, vimos principalmente ondas gravitacionales, así que permítanme recordar un poquito algunas de las cosas que dijimos para retomar a partir del punto donde dejamos. Dijimos que el primero en predecir la existencia de ondas gravitacionales fue el propio Albert Einstein, casi inmediatamente después de la formulación de la teoría general de la relatividad, ya en el año 1916, él se dio cuenta que perturbando el miembro de la derecha de las ecuaciones de Einstein, iba a su vez a obtener una perturbación en el miembro de la izquierda y eso implicaría ondas en la curvatura del espacio y el tiempo. Y entonces predijo la existencia de ondas gravitacionales. Ese primer artículo de 1916 tenía algunos problemas, porque en principio Einstein pensó que las ondas podían ser de un carácter dipolar, como las ondas electromagnéticas, pero después se dio cuenta de que las ondas tenían que ser cuadrupolares. La razón por la cual las ondas gravitacionales son cuadrupolares es que se tiene que cumplir la conservación de la masa y de la energía, por lo tanto, entonces no pueden ser monopolares, tampoco pueden ser dipolares porque digamos, no se conservaría el momento lineal de una masa, ¿no? Si nosotros movemos a una masa, la hacemos oscilar, por ejemplo, para producir ondas gravitacionales, bueno, estamos cambiando el momento lineal total del sistema y estamos haciendo trabajo externo, ¿no? O sea que un sistema no puede por sí mismo eh, producir eso. A diferencia de lo que pasa en el caso electromagnético, porque en el caso electromagnético tenemos dos cargas de tipo diferente, y entonces podemos tener las cargas oscilando alrededor del centro de masa y produciendo esta radiación dipolar, como en una antena lineal, sin embargo el centro de masa no se mueve, ¿no? Entonces, bueno, el primer orden en el cual se pueden producir las ondas gravitacionales es el cuadrupolar. Para poder, digamos, hacer estimaciones cuantitativas de estas ondas, lo que hizo Einstein, que es el approach que se sigue haciendo aún hoy en día, fue considerar pequeñas perturbaciones a la métrica. O sea, a partir de una métrica de un espacio-tiempo sin curvatura, un espacio-tiempo de Minkowski, que aquí le llamamos eta mu nu, y introducir una pequeña perturbación de la forma h mu nu a esa métrica. Y luego todos los órdenes superiores en la perturbación se van a poder despreciar porque h mu nu precisamente es muy pequeño, ¿no? Bueno, entonces cuando uno hace esto en las ecuaciones de Einstein para el vacío, llega a una ecuación de onda que es muy similar a la ecuación de onda electromagnética, pero estas ondas van a tener una amplitud tensorial, ¿sí? En vez de una amplitud vectorial, como es en el caso de las ondas electromagnéticas. Vimos que estas ondas son ondas que también son transversales, como las electromagnéticas, que se van a propagar a la velocidad de la luz y que podemos expresarlas a través de dos polarizaciones que por convención, fijando un gauge que se llama el gauge TT, de traza nula, ¿no? El gauge de traza nula. La llamamos polarizaciones más y polarización por, ¿no? Básicamente, estas son los dos tensores unitarios de polarización, ¿sí? La más y la por. Y este más y por hacen referencia a cómo se mueven las masas de prueba cuando pasa una onda gravitacional, ¿sí? Ilustramos la clase pasada esto con varios ejemplos visuales para que ustedes lo pudieran este, ver. Y luego también consideramos el caso en que tenemos que la ecuación con el término, con el miembro de la derecha no nulo, y en ese caso, bueno,
la forma de la ecuación de onda es esta, ¿sí? Entonces podemos relacionar las ondas gravitacionales de amplitud h nu con las fuentes que son que básicamente es la materia, ¿no? Muy bien. Vimos cómo es el flujo de energía que transportan estas ondas. Vimos cómo es la luminosidad de las ondas en términos de las derivadas terceras del momento cuadrupolar. Y también vimos cuál es el flujo a una cierta distancia de ondas gravitacionales. El flujo básicamente va a caer como el cuadrado de la distancia, se puede calcular directamente a partir de la luminosidad. Y vimos que para ondas gravitacionales producidas incluso en el universo cercano, por ejemplo, una distancia del orden de 15 megaparsecs, que es el universo bastante local, las amplitudes de estas ondas son extremadamente pequeñas, ¿sí? Incluso para sistemas que implican movimiento de grandes masas. Amplitudes típicas de las ondas gravitacionales son del orden de 10 a la menos 22, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estamos tratando de mover, de que la onda produzca una perturbación en la distancia, de una distancia, por ejemplo, que separe dos masas en unos 4 kilómetros, vimos que la variación por el paso de la onda gravitacional en esa distancia es extraordinariamente pequeña al nivel de una milésima del radio clásico de un protón, ¿sí? O sea, un 10 a la menos 17 centímetros, lo cual es una variación extremadamente minúscula y hace a la detección de ondas gravitacionales todo un desafío desde el punto de vista tecnológico. Al punto que la detección directa de ondas gravitacionales llevó del orden de 100 años prácticamente, ¿sí? Bueno, acá tienen una ilustración que habíamos visto en la clase pasada de las dos distintas polarizaciones. El círculo original, digamos, de puntitos, es un círculo formado por pequeñas masas de prueba, ¿no? Cada puntito es una masa de prueba, entonces cuando pasa la onda gravitacional, la polarización más lleva un comportamiento de las masas a no sé, movimiento en las masas de la forma que está indicada con la flecha. ¿Ven? Que más o menos es la forma del símbolo más. Y en el caso de la polarización por, bueno, la distribución de masa se comporta también de una manera que refleja ese signo. De ahí de los nombres. Acá lo tiene ya animado, esto lo habíamos visto la clase pasada. Estas son ondas gravitacionales producidas por un sistema binario de dos masas que están girando alrededor de su centro de masa, ¿no? Ahí ven en azul a la representación de las dos masas. En el caso en que estamos viendo una radiación gravitacional con polarización por exclusivamente, es porque la estamos mirando al sistema este binario perpendicularmente al plano ecuatorial, mientras que en el caso de la polarización más lo estamos mirando en forma eh, o sea, de canto, digamos, ¿no? Con las masas moviéndose de canto al observador. Bueno, y acá lo tienen directamente en tres dimensiones para que puedan ver el paso de una onda más. Bueno, hacia el final de la clase pasada, bueno, hicimos algunos comentarios sobre la importancia también de las ondas gravitacionales en la cosmología. Las ondas gravitacionales prácticamente no disipan energía al propagarse a través de la materia que hay en el universo. Entonces, si uno puede detectarlas, en principio esas ondas traen una información que no está atenuada por la absorción, como puede ser el caso de la radiación electromagnética, que es muy fácil de absorber, y también incluso de los neutrinos, ¿no? Que si bien en el universo normal atenuar los neutrinos no es fácil, ya a densidades nucleares los neutrinos también son absorbidos. Por lo tanto, si uno quiere estudiar el universo muy temprano,
los primeros instantes después del comienzo de la expansión cósmica, bueno, los neutrinos ya dejan de ser efectivos cuando la densidad se hace del orden de la densidad nuclear. Entonces, lo único que puede llegar a nosotros desde el mismísimo momento del comienzo de la expansión son las ondas gravitacionales, ¿no? Esas ondas gravitacionales, debido al corrimiento cosmológico que también las afecta, como afecta a la radiación electromagnética, hoy por hoy tienen una longitud de onda extremadamente grande y son completamente indetectables. Sin embargo, las ondas cuando pasaron por la última superficie de Scattering ante el momento de la recombinación cósmica, imprimieron una polarización en las cargas debido a, digamos, a este efecto cuadrupolar, ¿no? De la radiación cuadrupolar. Las hicieron moverse con la polarización esta porque se ve reflejado en una polarización circular en el fondo cósmico de radiación, ¿no? Eh, Se le llama modos B de polarización. Esa radiación aún no ha sido detectada. Se pensó que se la había detectado hace unos años, pero después se vio que eran efectos de propagación, efectos de propagación en el polvo galáctico e intergaláctico, y aún hoy hay una carrera para la detección con distintos tipos de instrumentos de esos modos B de polarización, que serían el efecto en las cargas primordiales antes de que el plasma cósmico recombinara por primera vez, del paso de ondas gravitacionales que pudieron ser generadas durante la inflación cósmica, o bien que pueden venir desde incluso tiempos anteriores de una especie de rebote cósmico que podría haber existido. Muy bien, entonces vamos hoy a charlar un poquito de cómo se pueden detectar las ondas gravitacionales, cómo sabemos que existen, ¿no? Eh, la forma más fácil de detectar el paso de una onda gravitacional, como un poco mostramos en esos ejemplos con las masitas, las pequeñas masas de prueba, es colocando dos masas a una cierta distancia. Bueno, y cuando pasa la onda gravitacional, la distancia entre esas dos masas se ve modificada por el paso, ¿no? Entonces, si eso lo queremos cuantificar un poco, supongamos que tenemos dos masas colocadas sobre el eje X, un sistema coordenado cartesiano, de tal manera que la distancia de cada una de estas pequeñas masas de prueba al origen es x0, ¿sí? Entonces la distancia entre las dos es dos veces x0. La forma en que se modifica esta separación entre las masas, bueno, pues si la queremos calcular, va a venir dada por la variación en el tensor métrico, ¿sí? Entonces, en el caso de una onda que solo afecta a masas que están sobre el eje de las X, el único coeficiente de la métrica que va a importar va a ser el 1,1, el coeficiente en la primera coordenada espacial. Y entonces, si aplicamos lo que vimos la clase pasada de la linealización de las ecuaciones de Einstein y de considerar que la perturbación es muy pequeña, lo que nos va a quedar aquí en vez de el menos G11 va a ser un 1 menos H11, ¿sí? Donde H11 es la pequeña perturbación que tenemos en la amplitud métrica, este, eh, en, eh, en la componente XX, multiplicado por dx al cuadrado, que es la separación entre las dos pequeñas masas, o sea, 2x0, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Y este H11 lo podemos escribir en términos de la polarización más, como H más por el coseno de omega t, donde omega es la frecuencia de la onda gravitacional y t es el tiempo, ¿sí? De tal manera que si sacamos la raíz cuadrada, si calculamos cómo es la variación de L entre las dos masas, tenemos que va a ser del orden de esta cantidad que ustedes ven aquí. La amplitud de la oscilación de las masas, o sea, las masas cuando pase la onda gravitacional van a empezar a oscilar alrededor de su posición, ¿no? Con una frecuencia omega, ¿no?
Y la amplitud de esa oscilación, que es lo que nos interesa, va a estar dada por el producto de 2x0 por h más sobre 2. Entonces el 2 se nos va con el 2 y nos queda básicamente x0 por h más, ¿sí? Pero h más habíamos visto que es un numerito extremadamente pequeño, del orden, dijimos, de 10 a la menos 22 para fuentes que no están demasiado lejos. Por lo tanto, eso significa que dl va a ser una variación extremadamente pequeña. Y entonces fíjense que no es irrelevante cuál es la separación entre las cargas, porque bueno, la amplitud de la oscilación va a ser h por x0. Cuanto más grande sea x0, mayor va a ser esa amplitud y quizá más fácil sea detectarlo. De ahí que los detectores de ondas gravitacionales tienden a ser instrumentos grandes, ¿sí? Para poder detectar esa amplitud con mayor facilidad, entre comillas, esa palabra facilidad, ¿no? O sea, x0 aquí sería el tamaño del detector, el tamaño lineal del detector. Bueno, antes de ir a la detección de ondas gravitacionales en forma directa, uno también puede en principio aspirar a detectarlas en forma indirecta. Por ejemplo, estudiando un sistema binario, un sistema de dos estrellas, por ejemplo, dos estrellas de masa M1 y M2, ¿sí? Que están a una distancia A1 y A2 del centro de masa. Las dos estrellas entonces van a girar alrededor del centro de masa del sistema. Podemos definir a un parámetro A, que es simplemente la suma de A1 y A2, y la masa reducida, que es M1 por M2, dividido M mayúscula, que es la suma de las dos masas, ¿sí? Esto es lo que se llama masa reducida. Entonces, bueno, si queremos ver las ondas gravitacionales que va a producir ese sistema en su movimiento alrededor del centro de masa, lo que tenemos que hacer es calcular los momentos cuadrupolares. Vamos a tener esencialmente cuatro componentes no nulas del momento cuadrupolar. Acuérdense que cada uno de los modos de polarización tiene dos componentes no nulas. Entonces, para los modos de polarización más, vamos a tener que calcular Qxx y Qii, que bueno, vienen dados por una expresión extremadamente sencilla, donde omega aquí es la frecuencia del sistema binario, ¿sí? T es el tiempo y bueno, esto es la masa por la distancia al cuadrado, ¿sí? De cada uno de los componentes del sistema. En términos de la masa reducida lo podemos escribir así. Y en caso de la componente cruzada o la componente por, la expresión es similar, pero es con el seno en vez de ser con el coseno, ¿sí? Bueno, en función de esto podemos ir a la expresión que dedujimos la clase pasada para la luminosidad, o sea, para la potencia básicamente de la fuente en ondas gravitacionales, la derivada de la energía que pierde respecto del tiempo, y lo que obtenemos reemplazando estas expresiones que están aquí en la fórmula que teníamos antes es esto que está aquí, o digamos, si introducimos la ley de Kepler, que nos relaciona ómega con las masas M1, M2 y la separación A, bueno, nos queda una expresión relativamente sencilla en función de la masa reducida, la separación entre las dos estrellas, y después el resto son constantes. Fíjense que esto depende crucialmente de la separación entre las dos estrellas. Está a elevado a la quinta en el denominador, ¿sí? Entonces, cuando A es relativamente grande, ese término básicamente hace que la luminosidad en ondas gravitacionales sea extremadamente pequeña, ¿sí? A medida que el sistema se va volviendo cada vez más y más cerrado, o sea que van estando más y más cerca las dos masas, van girando cada vez más y más rápido, el valor del momento cuadrupolar se va incrementando y entonces se va incrementando la luminosidad este, emitida, ¿sí?
que, bueno, en las etapas finales puede ser gigantesca, ¿sí? En las etapas previas a la fusión. Puede llegar a incluso, si estamos hablando de objetos compactos con varias masas solares, puede llegar a ser del orden de una masa solar, ¿sí? Transformado eso en energía, ¿no? Que es radiada. Recuerden que la energía equivalente es mc cuadrado, entonces hay que multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado, son 10 a la 20, que va a ir multiplicando en unidades CGS, eso da un número gigantesco, una masa solar es 10 a la 33, o sea que estamos hablando de 10 a la 53 ergios por segundo, ¿sí? En ondas gravitacionales en los instantes finales. Es una energía gigantesca. Claro, el problema es que en general estas fuentes están muy lejos en otras galaxias, entonces la propagación hace que cada vez se vaya debilitando más la amplitud y cuando llega a nosotros es una señal extremadamente débil. Ahora, si hubiese en nuestra galaxia un sistema binario, bueno, estaría relativamente cerca y si tuviésemos la forma de medir cómo se va modificando la separación entre las dos componentes, podríamos llegar a establecer si esa modificación corresponde a lo predicho por la teoría, o sea, si se comporta de como esta fórmula de la radiación cuadrupolar que dedujo Einstein hace 100 años o no, y entonces hacer una evaluación de lo correcto o no de la teoría, ¿sí? Bueno, eh, un parámetro que es interesante también calcular es cuál es la vida que todavía le queda a uno de esos sistemas, si es que existe en la naturaleza, en nuestra galaxia por lo menos. ¿Por qué digo la vida que le queda? Y bueno, porque a medida que vaya perdiendo ondas por ondas gravitacionales energía, se va a ir volviendo cada vez más y más cerrado hasta que finalmente se va a producir la fusión. Cuando se produce la fusión, ya no vamos a tener momento cuadrupolar, sino que vamos a tener un único objeto y ya no va a haber más emisión de ondas gravitacionales. Entonces, la vida del sistema, la vida media que tiene es el lapso de tiempo que pasa de un momento determinado hasta el momento de la fusión. Si queremos calcular eso, lo que podemos calcular, bueno, es cuál es la energía disponible del sistema, que va a ser la energía cinética, básicamente, la energía potencial, ¿sí? Esto es la fórmula clásica de física 1, ¿no? De física elemental, que en términos de masa reducida lo podemos escribir de esta manera que ven a la derecha. Y bueno, entonces si queremos calcular la derivada de esto respecto del tiempo, tenemos esta expresión sencilla, estoy simplemente derivando esto que está acá respecto del tiempo, y lo que me interesa es despejar cómo varía la separación entre las dos estrellas con el tiempo, ¿sí? Que, bueno, la expresión la despejo de aquí, me da esto que ustedes ven acá. Eh, bueno, y entonces la frecuencia también se va a ir modificando a medida que se vayan acercando las dos componentes, se va a modificar de esta manera, y lo que puedo hacer es integrar la expresión que tengo ahí para la derivada de A respecto de t entre un radio A y cero, o sea, cuando se produce la fusión. Y lo que obtengo es esta expresión donde este es el radio inicial, la separación inicial, y esta es la vida media que tiene este sistema. Fíjense que depende con la separación inicial a la 4, ¿sí? Y va dividido por el cociente, perdón, por la masa total a la 4 también. ¿Esto qué significa? Significa que cuanto más separada estén, bueno, obviamente más va a vivir ese sistema. Pero cuanto más masivos sean los objetos compactos, bueno, más rápido va a ser el acercamiento y por lo tanto la vida que le quede. Perdón, que Sí, siempre, en la de sí, atrás justo. Me a ver. perdí, no sé si es parte de nuestro ejercicio o no, cuando derivamos la energía, que aparece la derivada de la distancia con respecto al tiempo, cuando se despeja, en algún lado se tiene que haber usado alguna expresión para la derivada de la energía respecto al tiempo, para hallar esa expresión, o no sé, estoy medio ¿La perdido. derivada de qué, perdón, de respecto al tiempo? No, no te En oí. la... Ah, se escucha mal. No, ahí no Justo escuché yo. la deducción, cuando derivamos la energía respecto al tiempo, ¿no? Que hay G, masa reducida, la masa total, y después una implicación, la derivada de A respecto al tiempo, y ya no aparece la energía ahí. Porque hice esto, mirá, usé la fórmula que les había mostrado antes de la derivada Ah, de respecto del tiempo que reemplazamos tiene esta eso, ahí dependencia. está.
Sí, Claro, sí, sí. entonces la reemplazas en esta fórmula que está Haces el acá, despecho perfecto. ¿sí? Y haces el despeje, ¿sí? Porque Perfecto. esto sale simplemente de la energía disponible. Lo otro Claro, es la luminosidad, o sea, la derivada de respecto del tiempo, deducida de la teoría general de la relatividad. Entonces la reemplazo perfecto. ahí y por eso es que paso de tener una G a un G a la 3, porque si vos venís para el anterior, fíjate, tengo un G a la 4. Cuando divido el G a Claro, la 4 por el G que tenía del otro lado, me queda ese G a la 3 y es una cuenta muy sencilla, ¿sí? perfecto. Sí, sí, me había perdido esa parte, gracioso. Es eso nada más. Bueno, lo interesante es que hay un sistema binario en nuestra galaxia que está formado por una estrella y un púlsar, ¿sí? En realidad por dos púlsares está formado. ¿Qué es un púlsar? Ya lo mencionamos varias veces en lo que va del curso. Es una estrella de neutrones, o sea, un objeto muy compacto con una densidad del orden de la densidad nuclear, un radio que es del orden de unos 10 kilómetros, pero una masa que es del orden de la masa del Sol. La masa de los púlsares es aproximadamente 1,4 masas solares, ¿sí? Este, si la estrella fuese, que el objeto compacto fuese mucho más masivo que eso, implosionaría, como vamos a ver después, a un agujero negro, ¿sí? Por eso es que más o menos las masas de todos los púlsares son muy parecidas, ¿sí? Eh, bueno, estos objetos producen, se llaman pulsars porque producen pulsos electromagnéticos periódicos. ¿Por qué? Porque van rotando, emiten radiación electromagnética en la dirección del momento dipolar magnético y normalmente el momento dipolar magnético no está alineado con el eje de rotación. Eso hace que los púlsares esencialmente sean como faros que emiten ondas electromagnéticas que desde la Tierra se pueden medir con mucha precisión usando radiotelescopios, ¿sí? De hecho, se conocen miles de púlsares en nuestra galaxia y muchos de ellos se estudian rutinariamente, ¿sí? La precisión con la cual se pueden medir variaciones en los pulsos es extraordinariamente grande con la tecnología actual, ¿sí? Que utiliza relojes atómicos y bases de tiempo muy sofisticadas. Bueno, la cuestión es que entonces tenemos un sistema donde los dos componentes del sistema básicamente son como relojes que podemos ver porque podemos medir los pulsos que van emitiendo, ¿sí? Este sistema binario de púlsares fue descubierto por Halsey y Taylor, ¿sí? En los años 70 del siglo pasado. Los parámetros básicos de este sistema son los siguientes: está localizado a unos 5 kiloparsecs de la Tierra, esos son unos 5.000 parsecs, ¿sí? Unos 15.000 años luz. La masa de los púlsares es, como les dije, de 1,4 masas solares y el período orbital de este sistema binario es de 7 horas 45 minutos. Eso hizo que se prestara mucha atención a este sistema, pues es un periodo corto, ¿sí? O sea, los dos objetos compactos están muy cerca el uno del otro y tardan en completar una órbita alrededor del centro de masa 7 horas y 45 minutos, ¿sí? Bueno, lo interesante es que se puede determinar cómo ese periodo varía con el tiempo. ¿Por qué? Y porque vemos a los, digamos, podemos medir la velocidad de los púlsares en su movimiento orbital. ¿Por qué? Porque los pulsos que van emitiendo, cuando el púlsar se mueve hacia nosotros, se corre al azul y cuando se aleja de nosotros, se corre al rojo. Entonces, podemos estudiar perfectamente el movimiento orbital y podemos ver cómo va variando con el tiempo, ¿sí? De hecho, este, si usamos las ecuaciones anteriores que estuvimos deduciendo para la luminosidad de un sistema binario de dos masas, poniendo estos números que están acá, lo que nos da es que el tiempo que falta para la fusión, bueno, es todavía muy grande, es de unos 350 millones de años, o sea, falta mucho para la fusión, y podemos calcular cuál sería la amplitud de la onda gravitacional hoy en la Tierra, que es del orden de un H de 10 a la menos 23, ¿sí? O sea, extremadamente pequeña,
más pequeña que los ejemplos que calculamos extragalácticos antes. La frecuencia de las ondas gravitacionales, si se las detectase en la Tierra, sería de aproximadamente 10 a la menos 4 Hertz, ¿sí? O sea, son ondas de una frecuencia muy corta. Y la variación en el periodo es del orden de hoy de -2,4 por 10 a la menos 12 segundos sobre segundo. Eso es lo que se va modificando por segundo el periodo medido a su vez en segundos, y por eso es segundo sobre segundo. Ustedes dirán, bueno, esto obviamente no vamos a vivir para verlo, esto es muy chiquitito para que lo detectemos, esta longitud de onda es extremadamente corta, y esto parece un número muy chiquito. Bueno, lo interesante es que este número que parece tan chiquito se puede medir, ¿sí? Uno puede con radiotelescopios, utilizando esta técnica que les mencioné, medir cuál es la variación a lo largo del tiempo de el periodo de este sistema binario concreto, precisamente por el hecho de que está formado por dos, digamos, dos púlsares, y podemos en cada momento ir viendo cuál es la velocidad orbital de las componentes y por lo tanto ver cómo va decayendo esa velocidad orbital, aunque ese decaimiento sea muy pequeño, ¿no? Y esto es el resultado de mediciones hechas entre el año 1975, cuando más o menos se descubrió este sistema binario, y el año 2005, ¿sí? Eh, esta línea aquí que dice cero, digamos, sería cómo se comportaría el sistema binario si no emitiese ondas gravitacionales. Eh, eh, Aquí tenemos el tiempo en el horizontal, y en el vertical tenemos el efecto acumulativo, ¿sí? Sobre el tiempo de pasar por el periastro, ¿sí? Entonces cada vez se va haciendo más corto, básicamente esa es la idea, y en segundos, ¿sí? Entonces fíjense que en estos 30 años, ¿sí? El pulsar, o sea, el periodo del pulsar se acortó en 45 segundos, ¿sí? Se hizo más corto en 45 segundos. Los puntos que ustedes ven aquí son los puntos observacionales que Halser y Taylor fueron obteniendo a lo largo de décadas utilizando radiotelescopios. Y la línea continua, esta que ven aquí, que une a todos estos puntos con una precisión asombrosa, es lo que predice la ecuación de la pérdida de energía por radiación cuadrupolar de la formulita de Einstein, ¿sí? Entonces fíjense que la correspondencia entre observación y teoría es excelente, y esto básicamente es una corroboración de la existencia de ondas gravitacionales, ¿sí? Al punto que en 1993 le dieron el premio Nobel de Física a Taylor, ¿sí? Por este trabajo. De hecho, en el año 92, cuando le anunciaron que le iban a dar el premio Nobel, él estaba en la Argentina, estaba en Córdoba, en una conferencia de la General Relativity 13, sí, que yo tuve la suerte de estar ahí. Estaba el tipo cuando le dijeron que, bueno, que el que le habían dado el premio Nobel, básicamente se lo entregaron al año siguiente. Bueno. Entonces, esto ya es una corroboración indirecta. ¿Por qué digo que es indirecta? Porque estamos observando un pulsar y lo que estamos midiendo es radiación electromagnética. No estamos midiendo la onda gravitacional en sí, que es muy débil, ¿sí? Sin embargo, en el sistema de la fuente, la pérdida de energía es significativa, suficientemente significativa como para cortar el periodo del pulsar en 45 segundos en un lapso de tiempo de 30 años, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la evolución de un sistema binario durante el proceso de fusión? Bueno, vamos a ver ahora toda la evolución a través de una simulación numérica, donde ustedes van a ver aquí dos objetos. Estos objetos no son estrellas de neutrones, son agujeros negros que todavía no introdujimos, pero creo que es ilustrativo en este momento mostrar la simulación. Van a ver cuál es el movimiento
de los dos agujeros negros y también van a ver cuál es la curvatura del espacio-tiempo en cada momento que está representada por un diagrama de embedding. ¿Sí? Un diagrama de embedding es un diagrama que les está ilustrando la curvatura, introduciendo curvatura en un plano, básicamente, ¿sí? Entonces, lo que sería una curvatura cuadridimensional se la está mostrando en dos dimensiones, pero bueno, yo creo que se puede apreciar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo. Ahí ven que se van moviendo los dos agujeros negros. Los agujeros negros son las esferitas negras. Si ustedes miran el plano, ahí lo que está en el plano, ahí se ve la curvatura. Obviamente en el centro del agujero negro la curvatura hay una divergencia, o sea, tiende a infinito, por eso es como que son como pozos infinitos, ¿no? La curvatura cerca de los agujeros negros es un efecto, después ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que al principio se van acercando lentamente, pero cuando están cerca cada vez más y más rápidamente, en un proceso que muy pronto se va a volver no lineal, ¿sí? Ahora la película se desacelera un poco para que lo podamos seguir viendo. Fíjense que ya la curvatura en el espacio que está separando a los dos agujeros negros está fuertemente perturbada y acá la película se congela pues nos está mostrando ya la fusión de los dos agujeros negros, que ocurre esencialmente a la velocidad de la luz y pasan a ser un único agujero negro. En la etapa en la cual se transforma de 2 a uno hay un periodo muy corto de tiempo en el cual la estructura del horizonte, que era esférica antes de la fusión y termina siendo esférica después de la fusión, se ve modificada a una forma no esférica. La transformación de esa forma no esférica a una forma esférica implica la radiación por ondas gravitacionales de todas las deformaciones de la simetría esférica que ocurre a la velocidad esencialmente de la luz en un tiempo muy corto, porque el tamaño de estas cosas es del orden de unos pocos kilómetros, y estamos hablando de la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. O sea, son procesos que ocurren en escala de tiempo de un 300.000avo de segundo, ¿sí? Entonces son extraordinariamente rápidos. Aún así, en ese lapso de tiempo muy cortito, se libera gran cantidad de ondas gravitacionales. Si ustedes se acuerdan de la simulación que acabamos de ver, el tamaño del objeto final era más grande que los tamaños individuales de los objetos que se fusionaron, ¿sí? Ahora, sin embargo, la masa de ese objeto final no es igual a la suma de las masas de los objetos que se fusionaron. La diferencia es lo que se radia, lo que se emite en ondas gravitacionales, ¿sí? Ahora después vamos a ver resultados de medidas reales. Esto es una simulación numérica, pero esto ya se ha podido detectar y medir. Vamos a ver cuánto efectivamente termina siendo esa cantidad de masa que es transformada en ondas gravitacionales, en ese proceso final no lineal que solo se puede calcular en forma completa a través de simulaciones, ¿no? Bueno, vamos un poquito entonces a los intentos de detectar ondas gravitacionales en forma directa, ¿sí? No en forma indirecta como con el caso del pulsar de Halsey y Taylor, ¿sí? Bueno, el primero, el pionero en la detección de ondas gravitacionales, el primer científico que trató de construir detectores prácticos de ondas gravitacionales fue el caballero que ustedes ven ahí a la derecha, que es Joseph Geber, ¿sí? Joseph Geber también escribió un libro sobre la detección de ondas gravitacionales. Él utilizó un método que no es el que finalmente daría resultado, pero que, digamos, es instructivo, que era el método de una barra de metal muy masiva, este, y tratar de detectar pequeñas oscilaciones en esa barra debidas al paso de ondas gravitacionales. O sea, la barra era el detector y era construido con una longitud tal que ciertas ondas gravitacionales tenían un efecto resonante. O sea, la longitud era un armónico de la longitud de la onda gravitacional. Entonces, como hay un efecto resonante, se acumula las vibraciones que va produciendo la onda gravitacional, que son despreciables, y esa acumulación es constructiva, y llega un momento, esperaba Geber, que iba a poder
estos detectores que ustedes ven aquí sobre la superficie de la barra, poder detectar pequeñísimas vibraciones a nivel de vibraciones moleculares, ¿no? Colectivas en las moléculas de la barra. Ahora, claro, esto tiene una serie de problemas que es todas las fuentes de ruido que hay en esta clase de experimentos. Ustedes imagínense que esa barra, bueno, está en un laboratorio, ahí Geber está arriba de la barra directamente, pasa un auto, por ejemplo, en, no sé, la calle más cercana que haya al laboratorio y la vibración que va a producir ese auto va a ser trillones de veces más grande que la vibración de la onda gravitacional. Entonces hay que empezar a desarrollar métodos para amortiguar esas fuentes de ruido, ¿no? Que está el ruido sísmico, pero también para el caso de una barra que está ahí en un laboratorio, hay perturbaciones que pueden producir el sonido, puede haber perturbaciones que pueden producir el calor, la dilatación, la contracción, en fin, montones de fuentes distintas de errores sistemáticos que tienen que empezar a ser cancelados, ¿no? O por lo menos atenuados. Entonces, bueno, uno puede atenuar un poco las vibraciones sísmicas si cuelga la barra, por ejemplo, de unos cables, de tal manera que no esté en contacto con el piso. O puede atenuar todos los efectos térmicos si uno, por ejemplo, la enfría a temperaturas criogénicas. Y así, bueno, hay distintos métodos, pero claro, cada vez va siendo, volviendo todo más sofisticado, cada vez es más caro y bueno, lamentablemente a pesar que Geber un par de veces dijo que había logrado detectar alguna señal por arriba del ruido, en la práctica nunca fue eso confirmado y hasta ahora nadie ha logrado detectar ondas gravitacionales con estas barras, a pesar de que en varios lugares del mundo aún hay experimentos utilizando barras, pero bueno, son muchas más sofisticadas que las que ustedes ven ahí en esa fotografía de principios de los años 60, ¿no? Muy bien. Ahora, con el tiempo, con el fracaso de los experimentos con barras, se empezó a pensar en otra forma de medir las ondas gravitacionales en forma directa, que permitiese jugar con lo que vimos al principio de la clase, que es con X0. ¿Se acuerdan cuando teníamos las dos masas separadas, una longitud, con una separación que era 2x0 una de la otra? Bueno, y x0 era la longitud de uno de los brazos de la separación. Bueno, entonces, si podemos hacer que eso sea del orden de kilómetros, quizá, digamos, podamos hacer que la amplitud de la onda llegue a ser detectable para ciertas tecnologías. Lo que se empezó allá en los años 70 a empezar a desarrollar el concepto es de los interferómetros láser, ¿sí? ¿Cuál es la idea aquí? Básicamente un detector de ondas gravitacionales en base a interferómetros es un interferómetro de Michelson, ¿sí? Como el que utilizaba Michelson para tratar de medir la velocidad de la Tierra respecto de un supuesto éter. Solo que a diferencia de Michelson, este no gira, sino que es fijo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente tenemos un láser, ¿sí? Ese láser se colima, ¿sí? A través de espejos, ¿sí? Para que aumente su potencia y llega a un punto en el cual es dividido en dos, ¿no? Entonces, una de los haces se mueve a 90 grados del otro de los haces, o sea, se forman una especie de L, ¿sí? Los dos haces, y a lo largo de una distancia que puede ser del orden de kilómetros, tenemos un espejo del otro lado. Entonces, la idea es que el láser es reflejado en el espejo, ¿sí? Vuelve, es reflejado en el espejo, vuelve y luego
aquí hace interferencia destructiva, ¿sí? Entonces no pasa básicamente ningún fotón que llega a un fotodetector que está localizado aquí, ¿sí? Si la interferencia es perfectamente destructiva, porque estos dos brazos son exactamente iguales y por otro lado separamos en fase a las ondas 90 grados, entonces cuando se reencuentran después de haber viajado esa distancia iguales, en este punto la interferencia tiene que ser destructiva y no pasa ningún fotón al fotodetector, a un tubo, digamos, fotomultiplicador que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, si viene una onda gravitacional, pensemos en una onda gravitacional con polarización más o una componente de polarización más, entonces eso, digamos, es una onda perpendicular. Cuando pasa, digamos, por el detector, va a modificar un brazo primero y después el otro brazo, ¿sí? Como se acuerdan, se modificaban las distancias en las animaciones que les mostré la clase pasada y que hoy vimos de nuevo rápidamente, ¿no? Entonces se modifican de esa manera las distancias. Cuando se modifica primero, por ejemplo, esta distancia y después esta, la sincronización para que se produzca la interferencia destructiva se rompe, ¿sí? Y por lo tanto algunos fotones van a pasar a, y llegar a el tubo fotomultiplicador, ¿sí? Entonces, en principio, eh, lo que el tubo fotomultiplicador hace es contar fotones que lograron pasar por una modificación en la longitud de los brazos, que en principio se supone causada por el paso de una onda gravitacional. Bueno, la ventaja de esto es que uno puede tener brazos muy largos, como les dije, de muchos kilómetros, y de hecho uno puede hacer que el haz rebote en el espejo y luego vuelva hacia aquí y vuelva a rebotar y se mantenga rebotando y recorra esto muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, miles de veces. Y también puede hacer esto miles de veces, ¿sí? Y después recién desincroniza, de tal manera que uno puede hacer que la longitud efectiva, no la longitud física de los brazos, sea mucho más grande que simplemente los 4 kilómetros, por ejemplo, con el cual se pensaron los grandes interferómetros que están actualmente en funcionamiento, ¿sí? Bueno, eso también va a permitirnos detectar ondas más débiles, ¿sí? Bien, ahora cuando esto se empezó a tratar de construir, claro, empezaron a surgir toda clase de errores sistemáticos de todo tipo, ¿sí? Bueno, acá tienen de nuevo un esquemita, ¿sí? De lo que les acabo de explicar, ¿sí? Con todos los pasos para que después ustedes lo repasen. Fíjense, esta es la fuente de luz, o sea, básicamente el láser, entonces viene la onda electromagnética, el láser, ¿sí? Acá hay este divisor que separa el haz en dos, uno va hacia, perdón, uno va hacia este espejo y otro va hacia este espejo, estos son los dos brazos del interferómetro, entonces van y vuelven muchas veces y hacen esta interferencia destructiva, ¿sí? Si pasa la onda gravitacional, entonces, por ejemplo, la longitud de un brazo se modifica y la del otro no primero y después al revés, entonces acá, en vez de haber de interferencia destructiva, va a haber interferencia, digamos, se va digamos, a destruir el patrón de interferencia y van a pasar fotones que se van a poder detectar, ¿sí? Eso es básicamente el esquema de lo que les expliqué antes. Y acá, bueno, es como esta es la onda gravitacional visualizada a través de anillo de masa, ¿sí? Esta es la longitud de los dos brazos sin que, digamos, pase la onda gravitacional. Fíjense que aquí el anillito que nos indica la presencia de la onda gravitacional está sin deformar. Bueno, aquí pasa, entonces cuando tiene esta forma, se deforma este brazo, cuando tiene esta forma, se deforma este brazo, y una vez que se fue, volvemos a tener los dos brazos iguales, ¿sí? Esa básicamente es la idea. Y ahí lo tienen cómo sería, por supuesto, exagerado de una manera brutal para que ustedes lo puedan visualizar,
las modificaciones en los brazos del interferómetro. Y fíjense que acá está el fotodetector, ¿sí? El fotodetector se activa o se desactiva de acuerdo a que los brazos estén modificados de su longitud original o no, ¿sí? Cuanto mayor es la modificación, bueno, más brillante es la lucecita que prende el fotodetector porque indica más intensidad de paso de la onda, ¿sí? ¿Cuáles son los principales problemas para que estos aparatos funcionen? ¿Por qué tardaron tantos años en lograr una detección? Piensen que empezaron con esto a mediados de los años 70 y la detección finalmente fue en el año 2015, ¿sí? O sea que pasaron más de 40 años, ¿sí? Hasta que se pudo detectar. Bueno, hay fuentes de error que son tremendas en todo esto. La más importante es el ruido sísmico, ¿sí? ¿Qué es el ruido sísmico? Bueno, es el ruido que se genera por vibraciones en la Tierra, ¿sí? Hay un ruido que está asociado a movimientos en el interior de la Tierra, movimientos en el magma, movimientos en cosas que ocurren muy profundo, que se propagan y afectan a los interferómetros, y eso se manifiesta como ruido que modifica las longitudes de los brazos permanentemente y hace que los detectores se activen permanentemente generando ruido. De la misma manera, por ejemplo, de nuevo, si una persona está caminando cerca del detector o hay un animal saltando en el desierto, si está en el desierto, eso va a producir un ruido que va a ser más grande que una vibración que va a ser más grande que la señal de la onda gravitacional, ¿sí? Y así, bueno, montones de cuestiones sísmicas que pueden afectar introduciendo vibraciones al sistema. Todo eso tiene que ser de alguna manera atenuado y suprimido, ¿sí? La forma que se diseñó para poder atenuar, además de colgar los espejos de cables, bueno, todos métodos de aislamiento muy, muy sofisticados, fue hacer dos de estos instrumentos que sean exactamente iguales, pero estén separados grandes distancias, ¿sí? Entonces, originalmente el detector LIGO, que fue el primero en detectar ondas gravitacionales, consta de dos detectores, ¿sí? Uno está en el estado de Washington y el otro está en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, ¿sí? Washington, donde está Seattle, no Washington, D.C., la ciudad, sino el estado de Washington, ¿sí? Entonces, fíjense que están en los dos extremos de Estados Unidos, están separados por miles de kilómetros. Entonces, ¿eso por qué se hace? Y porque los dos van a registrar el paso de la misma onda gravitacional, pero el ruido sísmico va a ser completamente distinto en uno que en otro, ¿sí? O sea, cuestiones como vibraciones de la Tierra, ruido local generado por perturbaciones locales en el ambiente, van a ser diferentes. Entonces después podemos analizar los patrones de ruido y, digamos, solo lo que es común a los dos se mantiene, ¿sí? Entonces, bueno, eso permite eliminar buena parte del ruido sísmico. El otro tipo de ruido es lo que se llama el ruido fotónico, ¿sí? ¿Qué es eso? Y bueno, son fotones de los láseres que se pierden, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un fotón puede interactuar con una molécula en su camino, entonces lo perdemos, ¿sí? De la trayectoria. Y si se pierden muchos fotones, bueno, el- puede ser que la interferencia se modifique precisamente por pérdida de esos fotones. Entonces, ¿cómo trata de solucionar o atenuar ese problema? Bueno, los láseres no van así a través del aire, digamos, ¿no? Sino que van por dentro de tubos. Esos tubos, hay prácticamente un vacío absoluto y están enfriados a temperaturas criogénicas, ¿sí? De tal manera que no hay este ruido térmico de nada dentro de esos tubos, y los fotones van moviéndose con una probabilidad muy baja de interactuar con alguna cosa a lo largo de sus trayectorias, ¿no? Entonces, bueno, con esas cosas de a poco se fue logrando bajar y bajar y bajar cada vez más el ruido.
Igual ustedes piensen que estamos hablando de instrumentos gigantescos, o sea, estamos hablando de congelar a temperaturas criogénicas y tener vacío adentro de tubos que tienen distancia, que tienen longitud de kilómetros, ¿sí? O sea, estamos hablando de una tecnología extraordinariamente compleja, ¿sí? Y después la otra cosa que se utiliza para poder detectar, y que solo fue posible realizar las detecciones una vez que esto se tuvo, para también de esta manera lograr detectar algo por sobre el ruido que a pesar de los métodos de atenuación previos que mencioné, seguía siendo gigantesco, fue el poder utilizar templates. ¿Sí? ¿Qué son los templates? Bueno, los templates son cuáles son los trenes de onda que uno esperaría de fusiones de determinadas clases de objetos, por ejemplo, agujeros negros. ¿Sí? Como las ecuaciones de Einstein en el vacío se pueden resolver completamente en supercomputadora, una vez que esas supercomputadoras estuvieron disponibles, uno puede tener una simulación numérica completa de todo lo que sucede en la fusión de dos agujeros negros, porque no hay nada que esté involucrado en ese proceso de fusión excepto espacio-tiempo. Y si el espacio-tiempo obedece a las ecuaciones de Einstein, en principio, si tenemos suficiente capacidad de cálculo para resolver las ecuaciones de Einstein en forma numérica completa, entonces en principio podemos saber qué es lo que debería ver nuestro detector, pero tenemos que hacer la simulación desde ciertas condiciones iniciales. O sea, tenemos que tener una simulación, por ejemplo, para una masa de tres masas solares y otra masa de cuatro masas solares, ¿sí? De dos agujeros negros y después otra para otros dos masas y otras dos más, y así miles, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que el poder de cómputo fue tal por medio de supercomputadoras que permitió generar estos templates, se empezaron a hacer de estos templates para todo un abanico de posibilidades muy grande. Entonces, lo que uno hace es entrena las computadoras a detectar sobre el ruido patrones que encajen exactamente con los templates y va probando con todos los templates que tiene. Entonces son como filtros los templates que nos permiten ver si hay eventos iguales al template. Los que no son iguales al template, los que no tenemos simulados, cuesta mucho verlos si uno no tiene información adicional, ¿sí? Quizás hay en los datos grabados ondas gravitacionales que aún no hemos sido capaces de detectar porque no tenemos los templates suficientes como para verlos, ¿sí? Pero a partir del año 2005, cuando se pudo generar el primero de estos templates con técnicas de simulación que recién entonces llegaron a un grado de madurez, que son este template que ustedes ven aquí, que era para dos agujeros negros de igual masa, ¿sí? Los dos con exactamente la misma masa, M1 y M2, bueno, se pudo generar el template, ¿no? O sea, el problema sobre todo está aquí en la parte no lineal, ¿sí? Que es lo que es difícil de ver sobre el ruido, ¿no? Toda esta parte de aquí se puede llegar a calcular todavía en una aproximación de campo débil, pero cuando uno llega aquí, muy cerquita de la fusión, ya el espacio-tiempo está distorsionado en forma completamente no lineal, entonces no queda otra cosa que resolver de forma completa las ecuaciones de Einstein. Bueno, entonces, por ejemplo, acá hay un montón de templates, pero esto ya es recontra viejo, esto tiene más, tiene 13 años ya. Fíjense la cantidad de templates que están generados aquí. Hoy hay cientos y no sé si nos llegan a miles en este momento los templates disponibles para detectar las ondas, ¿sí? Bueno, estos son los detectores de LIGO, ¿sí? Eh, este es el que está en Luisiana, ¿sí? En el sur de Estados Unidos, y este es el de Washington, ¿sí? En Hanford queda este. Entonces, básicamente son iguales los dos instrumentos. Fíjense que el entorno es completamente diferente. Este está rodeado de bosque, mientras que esto está en medio del desierto. Acá tienen el edificio principal, acá tienen los brazos del interferómetro, ¿sí? O sea, adentro de esos brazos es donde circulan los rayos láser, ¿sí? Y aquí es donde se intenta hacer la detección. Bueno, acá tienen una vista, por ejemplo,
de uno de los brazos de más de cerca, ¿sí? Esto es el de Hanford, y aquí lo tienen por dentro, ¿sí? Fíjense que esto es como una especie de túnel de granito, de concreto, digamos, no de granito, de concreto, y adentro del túnel de concreto va el anillo de circulación del láser, que es bastante similar al anillo de circulación de protones del el CERN, ¿sí? Si ustedes han estado en el CERN, habrán visto que es muy parecido a esto que está aquí. Bueno, por acá adentro van los láseres, ¿sí? Y aquí adentro, aquí adentro hay vacío y además está enfriado a temperaturas criogénicas, ¿sí? Bueno, acá tienen las localizaciones en Estados Unidos. Esto es Hanford y esto es el de Luisiana, ¿sí? Y acá tienen más o menos la información de cómo es cada uno de esos dos detectores. La longitud, como les dije, es de 4 kilómetros. La sensibilidad básicamente va de unos 20 Hz a unos 1000 Hz, ¿sí? Pero el grueso de las detecciones ocurre donde la sensibilidad es mejor, o sea, alrededor de los 100 Hz, ¿sí? La potencia de los láseres del orden de 100 kilowatts, ¿sí? Arranca originalmente con un láser de 20 watts, pero se va superponiendo en forma constructiva para incrementar la potencia antes de hacer la aniquilación destructiva. Y eso se hace haciendo circular el haz muchas veces por los brazos del detector. Fíjense que una potencia de 100 kilowatts es gigantesca, ¿sí? Para un láser, es realmente inmensa, ¿no? Bueno, y acá finalmente está el fotodetector. Antes tenía un montón de fotos de adentro, de la zona del fotodetector, de los espejos y demás. Bueno, ahora la saqué porque si no la clase se hacía muy larga, pero si ustedes tienen interés, se las puedo mostrar, me dicen y se las puedo mostrar la clase que viene. Bueno, esto más o menos ya se los comenté para el algo. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Pasó que el 14 de septiembre del año 2015 se produjo a las 9:50 con 45 segundos el tiempo de Estados Unidos, la primera detección de ondas gravitacionales. Acá tienen lo que vio el detector de Livingston y acá el de Hanford, ¿sí? Este, acá tienen la superposición de lo que detectó cada uno, ¿sí? La reconstrucción de esto es básicamente superpuesto al template numérico, ¿sí? Y bueno, fíjense que está ligeramente corrido uno del otro, es un corrimiento de 0,007 segundos, ¿sí? De lo que detectó uno al otro, y eso es precisamente el tiempo que le lleva a la luz ir desde Luisiana hasta Hanford, ¿sí? Eh, lo cual indica que es algo que vino del espacio, ¿no? Dice que se movía a la velocidad de la luz. ¿Mm? La señal completa duró, fíjense, fue detectable aproximadamente durante 0,15 segundos. ¿Mm? En tiempo. Y a ver si esto es una película, ahora van a ver la detección en tiempo real, ¿sí? En cada uno de los dos detectores. Bueno, el sonido está agregado, obviamente, las ondas gravitacionales no hacen ruido, ¿no? Pero es simplemente para que no solo tengan la visualización de la imagen, sino también puedan ver cómo se incrementa el sonido, ¿no? Uno puede hacer una asignación de tonos a la intensidad de la onda, entonces también tener una reconstrucción auditiva de la onda gravitacional. De hecho, en los radiotelescopios, por ejemplo, también podemos hacer eso y escuchar literalmente señales de radio del cosmos, haciendo una traducción a sonido. Bueno, acá lo interesante es que esta parte de aquí, la parte final de la detección a partir de 0,9
segundos de la detección es la parte no lineal, es la parte en la cual se está fusionando los dos agujeros negros y luego tenemos la parte que se llama de ring down, que es cuando ya se fusionaron, pero aún hace falta que se radie toda la energía gravitacional necesaria para que eso recupere la simetría esférica, ¿no? Entonces, ahí se producen también ondas gravitacionales. ¿Puedo, Sí, puedo preguntar? Hay sí. una pregunta por ahí. ¿Tiene distinta sensibilidad este detector según qué dirección venga la onda gravitacional? Porque por lo que Sí, sí, contaste sí. entiendo que si hubo una diferencia de tiempo entre uno y otro, no vino perpendicular a la superficie terrestre, habrá venido en Correcto, otra correcto, dirección. correcto. Eso vos podés saber de acuerdo a cuánto o sea, midiendo las dos polarizaciones, ¿no? O sea, si la onda viniese, como vos dijiste, en forma perpendicular, bueno, tampoco llegaría a los dos a la vez por la No curvatura por de la la Tierra, curvatura, ¿no? pero no tan Eso se así. puede calcular, claro. Ahora, en ese caso, la señal sería prácticamente toda polarizada, totalmente polarizada más, ¿sí? Más, Y la sí, diferencia de tiempo entre los dos sería mínimo, por supuesto, está estudiado, por ¿no? la Para cada temperatura, ángulo claro. del cielo, cuál es la diferencia de tiempo, y bueno, con eso se establece aproximadamente de dónde viene la onda. Exacto. Ahora, con dos interferómetros nada más, uno en Luisiana y otro en Washington, mm, hay una gran incertidumbre respecto a la dirección. O sea que tu Claro. observación es muy cierta. Por eso, con el paso del tiempo, después se fueron Hay que como agregando. triangular. Claro, Claro, se fueron agregando interferómetros en otros lugares de la Tierra. Entonces hay uno ahora en Europa, en Italia, que es Virgo, y hay otro más en la India, que es Cagra. Entonces ya la colaboración no es más LIGO, sino es claro. la colaboración LVK, ¿sí? O sea, LIGO, Virgo y Cagra. Entonces, cuando vos tenés en distintos lugares de la Tierra, ahí podés hacer una reconstrucción de la dirección de llegada muchísimo mejor porque tenés los tiempos de arriba a distintos interferómetros Claro. en distintos lugares del planeta, ¿no? Entonces ahí ya podés saber cuánto le llevó a atravesar la Tierra a la onda y ahí podés, digamos, saber bien de dónde Sí, vino. sí, triangular mejor. Claro, Perfecto. triangular muy, muy bien, ¿no? Con tres precisamente vas a triangular. Igual la incertidumbre todavía es del orden del grado o una cosa así. Si hay Ah, contrapartida electromagnética, como sucede cuando se fusionan estrellas de neutrones, bueno, ahí los telescopios ópticos claro. pueden dar una precisión, los radiotelescopios, muchísimo más grande y ahí ya se puede identificar cuál es la galaxia en la cual se produjo el suceso. Aquí para Perfecto. calcular la distancia, uno se basa es en el template, ¿sí? O sea, de la forma y de Y la la amplitud, etcétera. intensidad, claro, uno dice, bueno, si tenían estas masas que dice el template, esto debió haber estado a tal distancia, ¿sí? Entonces, veamos el primer Gracias. evento, de nada, veamos el primer evento. O sea, este es el tren de ondas que se detecta, ¿no? En el instrumento. Entonces, esta primera parte es la parte que llamamos de inspiral, es cuando se van acercando, ¿sí? Todavía un régimen de campo débil, ¿sí? Luego tenemos la fase de merger, ¿sí? Acá, que fíjense que tenemos los dos agujeros negros ya fusionados, pero aún no radiada la energía gravitacional de las deformaciones del objeto resultante. Y luego la fase de ring down, que es una vez que adquiere simetría esférica, bueno, eso es como que se va amortiguando por medio de unas pequeñas oscilaciones, ¿sí? Todavía radiando las pocas deformaciones que queda. Todo esto es en régimen no lineal y se tiene que calcular numéricamente, pero bueno, eso es lo que se ve en esta parte de aquí, que es muy, muy rápida. Como dijimos, ocurre una pequeña fracción de segundo. ¿Qué fue lo que se midió en esa primera detección del año 2015, de hace 10 años? Bueno, los dos objetos que se fusionaban tenían masas de 36 y 29 masas solares, ¿sí? Fíjense que hay un cierto error de más 5 menos 4 masas solares en el más masivo y de más 4 y menos 4 en el menos masivo. La masa final del objeto resultante
fue de 62 masas solares. Ahora fíjense que si ustedes suman esto con esto, les da 65, no les da 62. Esto también tiene más o menos 4 acá. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que hay tres masas solares que se desaparecieron. ¿A dónde fueron esas tres masas solares? Se transformaron en energía que se fue en ondas gravitacionales. Y eso es lo que estamos detectando aquí en la Tierra. El spin del agujero negro final se puede determinar también y es de 0,67. ¿Sí? Esto es en unidades del spin máximo. El spin máximo se le asigna el número uno y es el que corresponde a cuando la rotación es tal que la velocidad tangencial se es igual a la velocidad de la luz. ¿Sí? Bien, entonces es un agujero negro como que después vamos a ver rotante, ¿sí? Se llaman agujeros negros de Kerr estos. Y la distancia en megaparsecs es de 410 megaparsecs con un más menos de orden de 160 eh, megaparsecs. O sea, esto está muy lejos, está muy lejos. El corrimiento al rojo es de casi uno, ¿sí? De 0,1, perdón, de casi 0,1, ¿sí? Bien, esto obviamente llevó a un premio Nobel inmediatamente. El premio Nobel se lo dieron a Kip Thorne y a los otros dos que eran los PI del proyecto, ¿sí? Bueno, esto es más o menos las detecciones que ha habido hasta el año 2024. Estos aparatos no es que están funcionando todo el tiempo, sino hacen lo que se conoce como runs, ¿sí? Entonces corre un run, que es un cierto periodo que está funcionando, después se apaga, se vuelve se saca el frío, se acondiciona, se vuelve a preparar las cosas y se hace otro run. Por eso, bueno, este no es que está todo el tiempo detectando, nada más entre un RAN y otro se introducen mejoras y demás. Pero como ven, hay un montón de agujeros negros detectados. Acá ustedes tienen la masa de los objetos que se fusionaron. Estos en azul acá son agujeros negros. Fíjense, el más masivo tiene más de 200 masas solares. Esto es el resultado de la fusión, ¿sí? eh, el agujero negro final. Todos estos que están acá arriba son los agujeros negros finales de la fusión, ¿no? Que van de los que están más acá abajo, que son los individuales que se fusionaron, ¿sí? Eh, pero fíjense que son agujeros negros con masas sorprendentemente grandes. Los que se conocían en nuestra galaxia, en sistemas binarios donde se había podido determinar la masa, el más masivo tiene del orden de 15 masas solares, ¿sí? Mientras que acá de repente se empezaron a ver en el universo más distante, agujeros negros de 100 masas solares, agujeros negros de 50 masas solares, que no estaba muy claro y hubo mucha discusión en los últimos 10 años de cuáles son los procesos evolutivos de las estrellas que pueden llevar a estos agujeros negros tan masivos. También puede ser, y eso es lo que se piensa, que los más masivos no surgen solamente de la evolución de una única estrella, sino que son el resultado de procesos de fusión que han sido jerárquicos, ¿no? Que ha habido varias fusiones sucesivas. Y estos que están acá en rojo, que ustedes ven acá, son estrellas de neutrones, ¿sí? Estrellas de neutrones que se han fusionado dando lugar a agujeros negros, ¿sí? Estos eventos son muy importantes porque a diferencia de los agujeros negros, las estrellas de neutrones emiten radiación electromagnética, ¿sí? Entonces uno puede aprender muchas cosas haciendo medidas a lo largo del espectro electromagnético y también en neutrinos, además de las ondas gravitacionales. Entonces, esos eventos han dado lugar a verdadera astronomía multiemisión electromagnética, pero también emisión fuera del espectro electromagnético, emisión en ondas gravitacionales y emisión en neutrinos. Aunque no se hayan detectado los neutrinos, se puede poner cotas a la emisión de neutrinos con instrumentos como IceCube, ¿sí? O ahora también KM3Net, que funciona en el Mediterráneo. Bueno, ¿y cuáles son entonces las implicaciones de todas estas detecciones recientes de ondas gravitacionales? Ah, perdón.
Fíjense que la mayoría de estas son de LIGO, Virga y Cagra, ¿sí? Este, bueno, acá está el código de los colores, acá arriba, ¿sí? Sí. Este, de acuerdo a que son agujeros negros o de acuerdo a que son estrellas de neutrones. Bueno, entonces decía, ¿cuáles son las conclusiones principales de todas estas detecciones? Bueno, la principal es que las ondas gravitacionales existen, ¿sí? Eh, Uno podría incluso ya haber llegado a tener alguna duda con el pulsar binario, podría decir, bueno, pero quizá hay algún mecanismo de disipación energética que no son ondas gravitacionales, que por una especie de conspiración, digamos, matemática termina dando la misma, digamos, resultado que la radiación cuadrupolar gravitacional, pero en realidad es fricción dinámica o alguna otra cosa, ¿no? Bueno, que en el caso de los agujeros negros no hay la menor duda que son ondas gravitacionales, porque no hay nada más que curvatura, ¿no? En la interacción de esos sistemas. Entonces, la primera conclusión de estas detecciones es que las ondas gravitacionales existen. Luego, que objetos compactos que básicamente tienen todas las propiedades de los agujeros negros existen. Yo agregaría que estas detecciones, sobre todo las últimas, muestran que los agujeros negros existen porque ya se puede calcular, por ejemplo, en la fase de ring down, cuál es la radiación que produce el horizonte. Ustedes saben que siempre ha habido un grupito de gente que sostiene que los agujeros negros no existen, ¿no? Siempre hay dos grupitos de gente, los que están que sostienen que la relatividad está toda mal y que le escriben a uno mandándole sus teorías de la gravedad estrambóticas, y después están los que sostienen que los agujeros negros no existen, y esos tienen teorías sofisticadas de objetos que son muy compactos, pero no llegan a colapsar completamente, ¿sí? Sino que se detienen justo antes del colapso total por algún mecanismo, alguna fuerza, digamos, no bien entendida. O están formados por materia que no se sabe si existe o no, como las estrellas de bosones, las estrellas de fermiones viscosos y Dios sabe qué, y algunas otras cosas por el estilo. Las Gravastar, algunas después las vamos a discutir en la materia, ¿sí? Bueno, entonces a veces es muy difícil diferenciar agujeros negros reales que tienen un horizonte de sucesos, que son solamente estructuras espaciotemporales, de estos otros objetos compactos alternativos. Y dejando de lado el hecho de que por ahí invocan materia que uno no tiene ninguna razón para pensar que exista en el universo, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, a veces es muy difícil diferenciar. Ahora, cuando ya empieza a detectarse la radiación de las oscilaciones del horizonte o de las deformaciones del propio horizonte en la fase final de ring down, y se puede hacer inferencia respecto a si el agujero negro rota o no en su forma final, etcétera, deja de haber dudas de que se trata de un agujero negro, porque solo los agujeros negros tienen horizonte de suceso. Cualquier objeto que sea suficientemente compacto se termina transformando en un agujero negro, ¿no? Incluso todas estas estrellas compactas estrambóticas, ustedes las comprimen lo suficiente, llega un momento que se transforman en un agujero negro. Entonces, el truco de los que, digamos, viven de esta industria de decir que los agujeros negros no existen, es detener de alguna manera el colapso a una cierta distancia con alguna repulsión de materia de algún tipo medio exótico, ¿no? Bueno, cuando uno ya detecta las fluctuaciones del propio horizonte, cuando se reacomoda para dar lugar a una geometría específica, ya no quedan duda alguna, ¿no? Después otra de las conclusiones que se extrae de estas observaciones es que las ondas gravitacionales transportan energía. Obviamente que van a transportar energía porque están haciendo trabajo sobre nuestros detectores aquí en la Tierra, cosas que están sucediendo del otro lado del universo, ¿no? Entonces, bueno, tienen que transportar energía y mucha energía para que algo de todo eso llegue aquí y pueda hacer trabajo sobre nuestros espejos y nuestros detectores en la Tierra. Ustedes saben que también hay gente que dice que las ondas gravitacionales no transportan energía o que directamente no existen, ¿no? Por ahí hay gente que no entiende realmente qué es la radiación cuadrupolar, la naturaleza cuadrupolar de la radiación electromagnética, y dicen lo siguiente, el argumento que usan es, bueno,
pero un objeto que supuestamente emitiría ondas gravitacionales en realidad está en caída libre, pues un sistema que está libre, ¿no? Entonces, si está en caída libre, siempre va a haber un sistema minkowskiano, y en ese sistema minkowskiano el objeto no está acelerado y por lo tanto no emite radiación electromagnética. Están aplicando el principio de equivalencia. Claro, bueno, pero lo que no están teniendo en cuenta es que lo que obedece al principio de equivalencia y que tiene ese movimiento libre, por decirlo así, es el punto del centro de masa del sistema. ¿Sí? Y la radiación cuadrupolar se origina en el movimiento alrededor del centro de masa, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un sistema binario, no es que las estrellas se están moviendo libremente, sino que lo que se está moviendo libremente es el centro de masa del sistema, ¿sí? Pero las estrellas están emitiendo radiación cuadrupolar. Lo mismo, si ustedes tienen un objeto cualquiera, supuestamente en caída libre, ¿no? Por ejemplo, no sé, una estrella en caída libre hacia un objeto supermasivo, como puede ser el agujero negro en el centro de una galaxia. Eso no está en caída libre. Lo que está en caída libre es el centro de masa, o sea, una partícula imaginaria puntual que se mueve en la trayectoria del centro de masa, pero alrededor del centro de masa hay toda una distribución de materia, ¿sí? Que está haciendo un montón de perturbaciones del espacio-tiempo que producen radiación cuadrupolar. Entonces, un objeto en caída libre, entre comillas, hacia un objeto supermasivo, como puede ser una estrella, en realidad emite radiación gravitacional en su caída, porque no es un objeto puntual que ocupa solamente el centro de masa. Tiene toda una distribución de materia alrededor del centro de masa que es la que produce la radiación gravitacional, ¿sí? Es la misma explicación por la cual una carga en caída libre también produce radiación electromagnética, ¿sí? ¿Por qué una carga, un electrón, por ejemplo, en caída libre en un campo gravitacional produce radiación electromagnética? Bueno, es una carga acelerada, pero claro, está siempre el argumento ese que dice, no, pero entonces si en realidad no está acelerada, pues está en caída libre, entonces hay un sistema local en el cual yo, digamos, puedo ver que eso no está emitiendo nada. Entonces si no está emitiendo en un sistema, no puede estar emitiendo en otro sistema. No, pero eso es falso, porque lo que emite es el campo electromagnético, y el campo electromagnético es extendido, no es puntual, no está en el punto que está en caída libre, ¿sí? Entonces el campo magnético es extendido, el campo magnético en el campo en la curvatura del espacio-tiempo se forma de distinta manera una parte que la otra durante el proceso de caída de la carga, y eso es lo que emite la radiación electromagnética. Ustedes forman el campo eh, eléctrico, van a producir un campo magnético, de forma el campo magnético va a producir un campo eléctrico, ¿no es cierto? Y como son cosas extendidas, de hecho tiene una extensión infinita el campo electromagnético, este, necesariamente va a radiar. Otra consecuencia es que, bueno, obviamente el tensor de Weyl es distinto de cero en el vacío, porque si no las ondas no llegarían a nosotros. Si el tensor de Weyl es distinto de cero, eso, como habíamos visto, implica que la dimensionalidad del espacio es 4 o más, ¿sí? Bueno, eso tiene un montón de implicaciones filosóficas, yo no voy a entrar aquí en ellas, pero, digamos, básicamente lo que nos dice es que el espacio-tiempo con sus 4 dimensiones es real, ¿sí? Y una consecuencia final es que de acuerdo a la relatividad general, ¿sí? Entonces la existencia, porque estamos hablando de la existencia de las ondas gravitacionales, estrictamente no se puede afirmar que sea local, ¿sí? Porque sí, localmente, de forma estricta, la onda gravitacional desaparece, entonces la energía se la tengo que asignar a una región. Pero como les comenté yo antes, esto, ojo, porque esto es una consecuencia de la teoría general de la relatividad. Y no quiere decir que la naturaleza realmente sea así. Si después vamos a ver que la teoría general de la relatividad, como el propio Einstein admitió, y por eso él pasó sus últimos 30 años de vida buscando una teoría alternativa a la relatividad general y más completa, es una teoría que tiene sus limitaciones, a pesar de que es de las mejores teorías que tenemos, ¿sí? Em, y bueno, y la última consecuencia es que se produjo hace 10 años el nacimiento de la astronomía de ondas gravitacionales, porque detectamos fuentes y podemos decir muchas cosas de ellas, como están viendo.
Y también nace la astronomía multiemisión, o como les gusta decir hoy en día a la gente, multimensajero. Yo odio la palabra multimensajero porque para que haya mensajes tiene que haber alguien que los emite, ¿no? Esos mensajes. En realidad no hay alguien, sino son procesos físicos naturales. Entonces ahí no corresponde hablar de emisión, no de mensaje, ¿no? Nadie nos está mandando mensaje. Un mensaje implica transmisión de información codificada. Para que haya algo codificado tiene que haber un codificador, alguien que lo la codifique, ¿no? Este, es como pensar que porque nos llegan fotones del sol y nosotros vemos al sol con nuestros ojos, bueno, nos está mandando un mensaje. Eso no, no es un mensaje, es radiación, proceso natural. Bueno, muy bien. ¿Cómo va a seguir esto a futuro, ¿sí? Esto de la detección de ondas gravitacionales. Bueno, el próximo gran detector que se va a construir es el Einstein Telescope, ¿sí? El Einstein Telescope va a ser un interferómetro como lo es LIGO, Virgo y Cagra, pero va a ser más grande y va a ser subterráneo. ¿Por qué lo van a hacer subterráneo? Porque de esa manera se puede mitigar mucho mejor el ruido sísmico, ¿sí? Y otros efectos ambientales, lo cual va a permitir detecciones en un rango de frecuencias diferente del LIGO, ¿sí? Estas son algunas de las características del Einstein Telescope. ¿Sí? Los brazos van a tener 10 kilómetros de largo comparados con los 4 kilómetros de LIGO o los 3 kilómetros de Virgo, perdón. Va a haber tres brazos, no va a ser un interferómetro de dos patas, sino de tres patas. O sea, fíjense acá el dibujito que les mostré hace un segundo, perdón. No, perdón, estoy yendo para otro lado. Va a ser así, ¿ven? Con tres patas, lo cual va a dar también mejor localización en el sitio donde vengan las señales. El rango de frecuencias, digamos, van a ser frecuencias un poquito más bajas, de 1 a 250 Hz. La óptica va a estar enfriada, ¿sí? Va a estar enfriada a unos 10 grados Kelvin, que es más de lo que está enfriada la óptica en el caso de LIGO. El, el poder, la potencia, perdón, del láser original va a ser del orden de 18 kilowatts, ¿sí? Después, bueno, va eh, a tener una rama para detectar frecuencias que pueden llegar hasta 10 kilohertz, ¿sí? Que son bastante más grandes, ¿sí? Y una vez que se potencia el láser original, va a llegar hasta los 3 megawatts, ¿sí? 3 megawatts es básicamente la luz que consume una pequeña ciudad, ¿sí? Realmente va a ser muy impresionante este instrumento. Hay 4 institutos de investigación europeos unidos para construirlo, ¿sí? Ahí están enumerados. Este, y en cuanto a la localización física, creo que esto va a estar en algún lugar de Alemania, ¿m? Pero no estoy seguro de que sea el lugar final. Bueno, después hay otra forma de detectar ondas gravitacionales que es útil si uno quiere detectar ondas gravitacionales ya sobre escalas mucho más grandes, ¿sí? ¿Cómo puedo detectar ondas gravitacionales producidas, por ejemplo, por agujeros negros supermasivos, ya no de 10, 20, 50, 100 masas solares, sino agujeros negros de millones de masas solares? Esos agujeros negros son grandes, muy grandes. Se cree que el centro de las galaxias está habitado por esos agujeros negros. En el centro de nuestra propia galaxia hay un agujero negro de unos 2 millones de masas solares. Bueno, algunas galaxias tienen sistemas binarios de esos agujeros negros supermasivos. Cuando se fusionan, producen ondas gravitacionales gigantescas. Gigantescas quiere decir que tienen longitudes de ondas de unidades astronómicas y pueden llegar hasta parsecs, ¿sí? De longitud de onda. Bueno, entonces, ¿cómo se puede detectar eso? ¿Se puede detectar? Y la respuesta sorprendentemente es que sí, se pueden detectar esas ondas gravitacionales estudiando los púlsares. ¿Se acuerdan que les dije que los púlsares son como faros cósmicos? Bueno,
también les dije que son como relojes que hay en el cielo, porque son indicadores muy precisos y regulares del paso del tiempo. Cuando pasa una onda gravitacional, no solo modifica las longitudes espaciales, sino también el intervalo temporal. De hecho, produce un time delay, ¿sí? Eh, eh, Como ya eso lo estuvimos viendo. Entonces, la idea es que uno desde la Tierra, usando radiotelescopios como estos que ustedes ven aquí en las imágenes, uno puede medir las modificaciones en el periodo de distintos púlsares del milisegundo, que son púlsares viejos, muy regulares, muy bien comportados y que rotan 1000 veces en un segundo. Esos objetos son particularmente útiles para detectar cambios muy pequeños porque uno puede, digamos, foldearse, en castellano se diría doblar o superponer sobre sí misma la señal que se va repitiendo y ir eliminando con esas superposiciones el ruido y haciendo que la señal que uno va detectando sea cada vez más y más intensa. Y una señal muy intensa uno puede estudiar modificaciones muy, muy pequeñas del orden del milisegundo en el periodo, ¿sí? O incluso puede llegar a, en el caso de los radiotelescopios de LIAR, a una décima de microsegundo en la pequeña variación que el periodo puede presentar, ¿no? Es impresionante que eso se pueda hacer y bueno, si uno está mirando a un pulsar y ve que eso se modifica con un cierto patrón y mira otro pulsar y se modifica con un patrón similar un tiempo después y así, uno puede detectar el paso de ondas gravitacionales. De hecho, estos instrumentos han logrado el año pasado detectar el fondo cósmico de ondas gravitacionales producidas por la fusión de agujeros negros gigantescos, ¿sí? Agujeros negros supermasivos. Supermasivos significa millones de masas solares, los que están en el centro de las galaxias. Y el hecho de que exista ese fondo de ondas gravitacionales, lo que nos muestra es que los sistemas binarios de agujeros negros son muy comunes, supermasivos, y eso implica que la fusión de las galaxias en el universo temprano también era muy común y probablemente jugó un rol muy importante en la formación de la estructura que hoy observamos en el universo, ¿sí? Estas técnicas se llaman Pulsar Timing Arrays, o sea, son arreglos de timing de pulsos, ¿sí? Y son colaboraciones internacionales en las cuales trabajan radioinstitutos de todo el mundo, entre ellos el Instituto Argentino de Radioastronomía, yo tengo la suerte de dirigir. En Estados Unidos hay una colaboración particular que usa los radiotelescopios del NRAO, del National Radio Astronomy Observatory, y bueno, estos son los que han detectado este fondo de ondas gravitacionales. Acá está el artículo ahí arriba, ¿sí? Y con 15 años de observaciones lograron por primera vez encontrar evidencia de la existencia de ese fondo de ondas gravitacionales. El artículo fue publicado el 1 de julio del 2023, ¿sí? Ahí lo tienen. Bueno, y la última frontera que les quiero comentar en la detección de ondas gravitacionales pasa por los detectores espaciales. Aquí el proyecto es europeo, se llama LISA, ¿sí? Es un interferómetro láser que, digamos, en principio estaría ubicado en el espacio. O sea, tendría una estructura triangular como el Einstein Telescope, que les dije que iba a estar enterrado. Bueno, pero esto va a estar en el espacio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estar en el espacio? Bueno, que uno no tiene ruido sísmico, directamente eso se lo saca de encima, ¿sí? Que uno no tiene que enfriar porque ya el espacio está muy frío. La electrónica, en principio, si la puede proteger de los rayos cósmicos, también no debería tener demasiada pérdida de fotones. El scattering digamos, en medio del sistema solar, a menos que pasen tormentas solares o cosas por el estilo, está bastante bien estudiado y se puede también compensar
con medidas en el óptico que se van haciendo en forma simultánea a la propagación de los láseres. Entonces, la estructura del instrumento sería una cosa así, serían tres satélites conectados por rayos láser, ¿sí? Acá el desafío es que la distancia relativa entre los satélites no tiene que modificarse, ¿no? Bueno, entonces eso requiere que tengan GPS muy precisos. En realidad ya no sería GPS, porque la G de GPS es geolocalización, ¿no? Entonces esto acá no está la Tierra, fíjense que la Tierra está acá lejos, ¿sí? Y esto está entre la órbita de la Tierra y la órbita de Marte. Estaría en el futuro cuando se lance, ¿no? Este, bueno, entonces para esto se está desarrollando el equivalente de un GPS, pero a nivel del sistema solar, ¿sí? Para poder fijar las posiciones con exactitud de los tres satélites. En principio va a haber un Pathfinder de esto, o sea, como una especie de prototipo que va a estar cerca de la órbita terrestre, no demasiado lejos de la Tierra. Ahí se va a probar toda la tecnología láser. Ya voló una de las primeras naves para hacer experimentos con esto. La cuestión siempre atrás de esto es la financiación, ¿sí? Este, Al principio estaba la NASA involucrada, la NASA se bajó, ahora solo queda la Agencia Espacial Europea. Esta fecha tengo que sacarla, tengo que cambiarla porque está totalmente desfasada. Esto acá tendría que decir, a partir del 2030, el Pathfinder, y quizá en el 2040, 2030, entre el 2035 y 2040, el aparato final, ¿sí? Pero bueno, todo va a depender de la financiación, que es muy susceptible de cosas como las guerras y otros factores que no son fácilmente ponderables. Eh, este detector está pensado para ondas gravitacionales producidas por agujeros negros masivos, ¿sí? De lo de 10 a la 5, 10 a la 6 masas solares. Pero bueno, aquí tienen todo el espectro electromagnético, perdón, el espectro electromagnético, el espectro de ondas gravitacionales, quise decir, y cuáles son los instrumentos que cubrirían cada rango dentro de este espectro, ¿sí? Acá tienen frecuencia y acá tienen la sensibilidad de los instrumentos, ¿sí? Entonces, a las frecuencias más altas, tenemos LIGO, ¿sí? LIGO extendido y LIGO con Virgo y con Cagra. Básicamente esto es para detectar agujeros negros, sistemas binarios de agujeros negros de masas estelares y objetos compactos como pulsares. También puede en principio detectar ondas gravitacionales producidas por explosiones de supernova que tengan una cierta, perdón, una cierta asimetría en la explosión, ¿sí? Si fuese completamente esféricamente simétrica, no produciría ondas gravitacionales. Bien, ya me estoy quedando sin voz. Luego tenemos LISA, ¿sí? Y LISA, hay un proyecto de LISA extendido para sistemas binarios de agujeros negros supermasivos, ¿sí? Bueno, esto estaría a frecuencias que van desde 10 a la -1 a 10 a la -4 aproximadamente, quizás un poquito más en Hertz, ¿sí? Y finalmente, con los arreglos de detectores de púlsares, que son radiotelescopios en la Tierra, se puede llegar a agujeros negros realmente muy masivos y al background, al fondo cósmico de ondas gravitacionales, que es lo que se detectó hace un par de años, ¿sí? De hecho, esta diapositiva ya me ha quedado vieja porque este, la sensibilidad de estas cosas ya bajó, y acá falta también las mejoras de Virgo y Cagra, ¿no? Pero bueno, les da una idea más o menos a ustedes de cómo es el espectro y de qué lugar ocupan las distintas clases de instrumentos, que básicamente son tres. Arreglos de púlsares a frecuencias muy bajas. Luego tenemos a frecuencias medias los detectores espaciales y a
frecuencias ya un poquito más altas, tenemos los detectores en la Tierra por interferómetros láser, ¿sí? Muy bien. Eso, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. La clase que viene voy a arrancar con algunas teorías alternativas de la gravitación. Hay muchísimas de estas teorías. Vamos a ver solo algunas a modo representativo. Voy a hablar un poco de la gravedad escalar tensorial, ilustrando con la teoría de Brans-Dicke. Después voy a hablar de gravedad con dimensiones extra y voy a hablar de generalizaciones de la relatividad general, a lo que se llama teorías FDR, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser para la clase próxima. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, Gustavo. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el jueves con esto de las teorías alternativas de la gravitación. Después ya vamos a empezar con agujeros negros, ¿sí? La semana que viene. Nos vemos.